Bueno, pues si os parece vamos arrancando, se va a ir conectando pues alguna persona más, pero bueno, pues ya van uniéndose a la sesión, pero por ser puntuales y sobre todo con los que ya estáis conectados, pues vamos a ir arrancando con la introducción. Bueno, para los que no me conocéis, porque sí que es verdad que tenemos una sesión con muchas personas que no son del entorno del club o que no son del entorno del foro de sanidad o de los socios. Entonces, pues bueno, para los que no me conocéis, yo soy Susana Fábregas, soy la directora de socios del Club Excelencia en Gestión y me va a acompañar en esta bienvenida Alberto Pardo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Él, además de ser el subdirector general de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, es el coordinador del Foro de Sanidad del Club Excelencia en Gestión y por eso pues me acompaña ahora en la bienvenida y luego nos va a acompañar en toda esta sesión. Así que nada, gracias Alberto por acompañarnos. Voy a arrancar, como decía, como tenemos gente que no conoce el entorno del club, pues haciendo una muy breve presentación de lo que es el club para los que no lo conocéis. Y bueno, pues el Club Excelencia en Gestión, a mí me gusta mucho siempre esta frase, siempre lo digo, y los que me habéis oído me lo habréis oído más veces, pero me gusta porque creo que resume muy bien lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Somos una comunidad no masiva de unos 220 socios, multisectorial. Esta es una sesión impulsada desde el Foro de Sanidad, pero hacemos muchas cosas multisectoriales y muy centrada en el aprendizaje, en el benchmarking y en la mejora de la gestión. Al final lo que une a todos los socios es este interés por la gestión, ¿no? Que nosotros siempre hablamos pues, de tres apellidos: gestión excelente, gestión innovadora y gestión sostenible. Aquí tenemos aquí abajo una parte que es importante de nuestra actividad y es que somos el representante oficial de FQM en España y por tanto promovemos el uso del modelo FQM como un modelo que sabemos que funciona para mejorar y transformar la gestión de las organizaciones, un modelo que te permite medir dónde estás para seguir mejorando y lo comento porque en este foro tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar del modelo FQM. Vamos a hablar de la guía aplicada a sanidad y vamos a hablar de un caso real de uso del modelo FQM, ¿no? Dentro de lo que somos en el club, pues simplemente pues destacar, ¿no? Que al final lo que buscamos es esta parte de espacios de aprendizaje real. Hoy esta sesión está impulsada desde uno de nuestros foros sectoriales, el Foro de Sanidad, pero lo que buscamos siempre es que sean aprendizajes aterrizados, aprendizajes con caso de éxito, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en esta sesión. Hoy es una sesión importante porque, o con mucha ilusión, y ahora lo introduciremos, pero al final lo que vamos a hacer es presentar el trabajo que se ha hecho desde el Foro de Sanidad con esta guía de interpretación, pero además vamos a contar pues, con un caso de éxito de uso del modelo SQL. Hacemos mucha conexión con referentes, se trata de conocer qué hacen pues, organizaciones líderes, reconocimiento público y visibilidad a las organizaciones que están trabajando por mejorar esa gestión y por contribuir a crear una sociedad mejor. Una generación de red importante de confianza, de colaboración y de alianzas entre nuestros socios y clientes y siempre un poco de foco en el futuro, ¿no? No mirar tanto a lo que hemos hecho, sino mirar a lo que va a venir preparándonos para el futuro. Aquí simplemente pues os dejo lo que es la propuesta de valor para los socios, muy basada en conocimiento, en benchmarking y mejora. Hoy es un ejemplo de esto que hacemos desde el club. Y dentro de lo que hacemos, sí que me gustaría centrarme en la parte de los foros de intercambio y benchmarking, ¿no? Tenemos algunos foros que son transversales. El foro sello FQM obviamente pues impacta a las organizaciones que están trabajando con el modelo FQM desde el punto de vista del intercambio y benchmarking, pero otros intersectoriales pues de inteligencia artificial, de sostenibilidad, y tenemos algunos pues que son verticales como el foro de sanidad que hoy nos reúne aquí, que al final tiene el objetivo ese de intercambio y de benchmark.
Y aquí pido a Alberto que se incorpore a la conversación y que nos cuente un poquito más sobre el foro de sanidad. Cuando quieras, Alberto. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Susana, por la presentación. Como os ha ido comentando, eh, las bases del club es identificar conocimiento, compartir conocimiento, comparar conocimiento y aprender y mejorar. En ese sentido, en el año 2010 nació el Foro Sectorial de Sanidad y con el objetivo que os acabo de comentar, conocer, compartir experiencias y buenas prácticas y buscar ese aprendizaje y la mejora utilizando como marco el modelo FQM. Eh, Tenemos un montón de socios, no me voy a parar a los miembros que participan, que los tenéis en pantalla, y luego para gestionar todo este foro tenemos un grupo coordinador, que dentro de los miembros del club del ámbito de sanidad, pues es voluntario, quiero decir que cualquiera puede formar parte del grupo coordinador. Es un grupo que intenta dirigir las actividades que ahora os voy a comentar que desarrollamos habitualmente. Como veis, las actividades tienen 4 ejes. Primero, las reuniones, como la de hoy, que es una reunión con expertos para contar lo que hacemos, y aquí tenéis un ejemplo de experiencia del paciente. Hacemos jornadas. Estas jornadas de reunión, como por ejemplo la que tenéis ahí, de humanización y excelencia. Quizá lo más significativo es que también realizamos documentos a través de grupos de trabajo, y aquí nos vamos a centrar luego en el día de hoy en uno de estos documentos, que es la guía de interpretación del modelo FQM al sector sanitario. Y por último, como os decía, identificar conocimiento, comparar y compartir, pues intercambiamos buenas prácticas. Y tengo que deciros que en general, cuando hay convocatoria de buenas prácticas, que son de todos los sectores, quien siempre gana, quien tiene más buenas prácticas es sanidad. Yo creo que también nos viene en nuestro ADN porque nosotros sabéis que estamos muy acostumbrados a compartir y además no nos importa compartir, no competimos en ese sentido. En ese sentido, somos organizaciones que estamos muy dispuestas a dar y a compartir información. Durante el año 2025, en relación a estos ejes, pues hemos hecho diversas actuaciones. Aparte de reunirnos el equipo de coordinación, pues hemos trabajado también con expertos, y aquí tenéis una reunión que hicimos dentro de un centro del Grupo Quirón sobre la optimización de la atención médica gracias a la tecnología. Contamos con experiencias desde el punto de vista de los profesionales, que tuvimos a Cristina Caramés, y también desde el punto de vista de familiares o pacientes, en este caso familiares, y contamos con Julián Isla, que los que conocéis el mundo de la tecnología, pues es una persona que está en todos los foros y nos habló desde el punto de vista de familiar. Luego también, además de eso, pues tuvimos una reunión en la Fundación Hospitalarias, y el tema aquí estaba centrado en la gestión que tenemos que hacer ante el envejecimiento. Tengo que deciros que estos temas se eligen dentro del club de socios, se hacen encuestas a los miembros y se pide en qué temas se quiere trabajar este año. Y estos son dos de los temas que aparecieron. Y luego, en tercer lugar, pues tenemos la reunión de hoy, que también tiene que ver con un tema que ha salido, que es cómo podemos utilizar la nueva versión del modelo, la versión 2025, dentro del sector de sanidad. Cuando nosotros nos planteamos eso, además de hacer todo este trabajo, como os he dicho, y aquí Susana, si quieres comentar algo, uno de los elementos fundamentales es identificar buenas prácticas. Y este año, pues hemos tenido la convocatoria, que Susana, te dejo que nos comentes la presentación de la semana que viene. Eso, bueno, solo por también recordar, sé que muchos de los que estáis conectados estáis inscritos, pero como decía Alberto, pues al final eh, el- este año celebramos la 8ª edición de los premios de buenas prácticas. Hay una categoría que es la categoría de sanidad, es una de las, o es la categoría donde es verdad que se presentan más candidaturas. Este año hemos tenido 99 candidaturas en total, y 34 han sido del sector sanidad. La semana que viene, el día 26, el miércoles, tendremos la entrega en el Ayuntamiento de Madrid, que veis ahí el edificio, vamos,
Y bueno, pues será un evento bonito de celebración donde celebramos y premiamos las buenas prácticas en gestión en los distintos sectores. Y bueno, pues os animamos a que os inscribáis y que participéis de este evento. Está en la web. Luego, siempre todas las colecciones de buenas prácticas quedan en la base de conocimiento, como decía antes Alberto. Os compartiremos después la presentación, por tanto tendréis los links y toda la documentación que iremos viendo. Bien, y como os decía, uno de los trabajos que realizamos dentro del Foro de Sanidad es el adaptar, hacer una guía de interpretación del modelo a sanidad. Los que trabajamos en sanidad y la primera vez que vimos el modelo, pues claro, como es un modelo que es transversal, que no es prescriptivo, que sirve para cualquier organización, pues a veces nos cuesta entender algunas particularidades del modelo. Por eso desde el foro siempre hemos estado muy preocupados en hacer esas interpretaciones para que sea más fácil su utilización. En ese sentido, como veis, cuando salió el modelo 2020, que fue un gran cambio, y ahora lo comentaré brevemente, pues lo que hicimos es hacer un primer trabajo con un grupo de expertos para hacer la interpretación al sector de sanidad y se publicó en el año 2021, en el 2021, ¿no? Claro, con el nuevo modelo que es, bueno, como veis en la pantalla, se hizo en el 2021 y lo completamos al año siguiente con una guía de recomendaciones para la evaluación. Con lo cual, intentábamos siempre esa facilidad de utilización del modelo en el sector sanitario. Ahora que tenemos una nueva versión con cambios, bueno, relativamente importantes, pues el trabajo que nos ha ocupado es tomar ese documento que hicimos en el año 2021 y hacer una nueva guía de interpretación del modelo ya con la versión 2025, que es lo que vamos también a ver en la mañana de hoy. Eh, es un trabajo coral, es un trabajo que tiene una parte de coordinación y en la cual, aparte de las personas del club, de Miquel, de Susana, yo quiero destacar la labor de Juan, que luego os presentará la guía, porque ha sido el alma de todo este trabajo y entonces hay que reconocerlo y agradecerlo. Y luego también agradecer mucho al equipo de redacción, que son los profesionales que en el día a día trabajan con el modelo y que nos han ayudado en esa adaptación. Como el modelo, o sea, como la guía os la podéis descargar, también el modelo, pues bueno, ahí veréis los nombres y nuestro agradecimiento por su trabajo que ha sido muy importante y lo hemos hecho en un tiempo relativamente corto, porque estamos en el año 2025 y estamos presentando ya el documento con la guía de adaptación, lo cual es un trabajo importante. También tiene, como habéis visto, tiene partner y tiene una serie de organizaciones que nos han ayudado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya para empezar a trabajar. En primer lugar, vamos a hacer la presentación de la guía. Yo haré primero una pequeña introducción y luego Juan nos presentará la guía, ya que os he dicho que es su alma mater. Y luego, como os ha dicho Susana, tendremos un caso real y es el del Hospital Asociado Universitario de Guadarrama, de la Comunidad de Madrid, que recientemente ha obtenido un más 700 y por tanto nos parecía un ejemplo estupendo para que nos cuenten desde el hospital las particularidades que tienen. En ese sentido, como veis en pantalla, tenemos a Rosa Salazar, que es su directora gerente, ya desde hace mucho tiempo, una persona que ha trabajado mucho con el modelo y que ya veréis cuando nos lo presente, pues nos contarán toda esa evolución con el modelo y qué es lo que han aprendido y qué es lo que os pueden transmitir para ese aprendizaje y llegar a ese nivel que es muy difícil de alcanzar el tener un más 700 como todos sabéis. Bueno, yo creo que con esto ya nos ponemos. Voy a compartir yo la presentación y hago una breve introducción y luego ya le paso el testigo a Juan para que Juan sea el que os pueda comentar ya más concretamente la guía. Bien, primero una breve reseña del cambio del año 2020. En el año 2020, todos los que llevábamos utilizando mucho tiempo el modelo, y hago esta introducción porque, como decía Susana, tenemos muchas personas que no habéis contactado habitualmente con nosotros, hubo un nuevo modelo. O sea, todos los que estábamos utilizando, acostumbrados a lo que llamamos el modelo de las cajas, pues vimos que había un nuevo modelo en el cual
los conceptos fundamentales, que eran como esos electrones que daban vueltas al modelo, se integraron dentro del modelo, que no era una actualización, que no era exactamente, no podías hacer una equivalencia entre el modelo anterior y el que se presentó en 2020, y que sobre todo, y a mí me gusta mucho esta palabra cuando hablamos del modelo, era un modelo de transformación. Lo que buscaba era la transformación de las organizaciones. Eh, claro, este gran cambio, pues dentro del Foro de Sanidad nos llevó a plantear una guía de interpretación para facilitar el uso de un modelo que, como os acabo de contar, era totalmente nuevo y que cambiaba todo lo que habíamos visto hasta entonces. Esas imágenes, esas cajas que estábamos acostumbrados a utilizar. Entonces, se publicó esta guía, ya os digo, en el año 2021, y claro, ahora se presenta una nueva versión. ¿Por qué hacer por qué esta nueva versión necesita que nosotros hagamos esa guía para utilizarlo? Primero, porque es una versión que se adapta al entorno que tenemos en la actualidad. Es un entorno, como todos conocéis, siempre más complejo, según pasan los años es más complejo, pero sobre todo hay dos elementos que yo creo que son claves, que es la transformación digital y la sostenibilidad. Entonces, tenemos ese desafío de cómo incorporamos al modelo los cambios en la transformación digital y sobre todo las utilidades que tiene, la predicción, la inteligencia artificial y también la sostenibilidad, la gestión ambiental, la descarbonización, todo esto que ahora son dos elementos claves, ¿no? En ese sentido, tengo que deciros que el modelo tiene la estructura, se mantiene, hay un cambio en el orden de un subcriterio, pero bueno, básicamente es el mismo, tiene los mismos criterios y subcriterios en cuanto al número y los tres grandes apartados: dirección, ejecución y resultados. Y los cambios quizá más significativos, aunque podría haber otros, es que incide mucho en el liderazgo en relación al propósito y a cómo facilita el cambio de cultura que tienen las organizaciones. Como os he dicho, la sostenibilidad y yo diría que la palabra sería una transformación sostenible, se centra mucho en la sostenibilidad. Yo en mi subdirección siempre digo desde hace tiempo que la sostenibilidad, la gestión ambiental es uno de los elementos clave en el futuro en calidad. Evidentemente, la transformación digital y la innovación. Y luego todo esto incide en un cambio en los resultados, en el cual tanto en el apartado del modelo, en cómo lo recoge, diferenciando los estratégicos de los de rendimiento, como en la forma de evaluar, que hay una simplificación porque el radar se simplifica y en vez de tener 3 radares pasa a tener 2, como tenía el anterior, una de la parte de dirección y ejecución y otra de resultados, y por tanto lo que vemos es que es un modelo que tiene implicaciones para nuestro sector. Como os he dicho, en primer lugar, ese liderazgo transformador centrado en ese cambio de cultura, ese enfoque al rendimiento o al valor sostenible, esa incorporación evidente de la transformación digital y tecnológica, ese cambio en los resultados y esa simplificación del radar. Bueno, como os vamos a dejar la presentación, no me voy a parar. Esto es lo mismo, pero de forma un poquito más detallada. Y por tanto, todo esto, estos 5 grandes cambios, los he querido transformar en 5 utilidades para que veáis las ventajas que va a tener para nosotros. En primer lugar, ese liderazgo más efectivo, como os he dicho, que busca ese liderazgo de transformación de la organización, el incorporar esa importancia de la sostenibilidad. Evidentemente, ahora mismo la crisis climática, las alianzas sanitarias y el gran cambio que hay en sanidad aquí, lo quiero reflejar, es que hasta ahora en el mundo sanitario, en la sostenibilidad, nos habíamos centrado en lo que era la gestión de residuos y lo que era la energía, la luz, el gas, consumo de agua, y el gran cambio que estamos viviendo ahora es la incorporación de la asistencia sanitaria, el impacto que tiene lo que hacemos en la asistencia sanitaria en la huella de carbono, y ese va a ser, yo creo, el gran cambio en los próximos años, que vamos a incorporar a los profesionales a la actuación en el cambio climático. En transformación digital, yo creo que poco hay que decir, yo creo que no es algo de presente, esa adopción de tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo estamos viviendo y lo vamos a vivir mucho más. Y dentro de eso,
dos elementos que yo creo que nos van a ser de utilidad, que es utilizar esas herramientas nuevas que tenemos, fundamentalmente a través de esa inteligencia artificial o herramientas similares, que es utilizar técnicas de análisis de datos que nos den más información y que nos predigan lo que va a pasar. Y luego ese proceso de evaluación que es más sencillo y que nos facilita esa tarea de la evaluación. No obstante, tengo que deciros que evidentemente esto nos costará. Es decir, algún problema tendremos. ¿Qué problemas? Pues primero la resistencia al cambio, porque quieras que no, ya has trabajado un modelo, ahora tienes que utilizar algún cambio nuevo y bueno, pues esto nos cuesta. No grandes costes, pero bueno, si utilizas herramientas predictivas, si tienes que adaptarte, pues evidentemente algún coste va a tener. Todo esto exige una mayor complejidad, desde la sostenibilidad, el incorporar elementos profesionales. Nosotros trabajamos con la anestesia verde o trabajamos con el uso de inhaladores y nos complejiza lo que hacemos y evidentemente no os quiero decir, pues si utilizamos herramientas de IA, utilizamos herramientas predictivas. El cambio, que a veces puede al principio ser una sobrecarga, al final yo creo que no lo será, pero al principio la evaluación nos costará un poco más y por tanto necesitamos adaptarnos y tener una cierta formación. Evidentemente, el que se conoce muy bien el modelo 2020, pues va a necesitar menos formación, pero no dejan de ser cambios y esto pues constantemente exige formación o reuniones como la de hoy. Bueno, esto también lo tenéis, os lo dejo. Y en ese sentido, y ya para terminar y dar paso a Juan, como os decía, la versión 2025 está muy alineada con los grandes retos que tenemos ahora: sostenibilidad, digitalización, resiliencia. Nos facilita, aparte de que cambia que nos orienta a estas prioridades, nos lleva también a tener herramientas que nos facilitan la evaluación y evidentemente, como yo os acabo de comentar, pues las organizaciones que ya tenían madurez con el modelo como la versión anterior del modelo, pues tienen una buena base, pero también tienen que analizar los cambios, ver cómo se adaptan y no os digo las organizaciones pues que lo conocen menos, ¿no? Por esa razón, dentro del foro de excelencia, pensamos que uno de los trabajos importantes que teníamos que hacer a lo largo de estos últimos meses era elaborar de nuevo la guía de interpretación para el modelo en su versión 2025 adaptado al ámbito sanitario. Porque lo que queremos básicamente es mejorar la comprensión del modelo y sobre todo facilitar su utilización en el sector sanitario, que es para lo que nosotros realmente trabajamos. Bien, yo con esto ya dejo de compartir y le voy a pasar la palabra a Juan, que es el que ya os va a presentar este trabajo de la guía. Juan, cuando quieras. Un segundito, creo que se está cargando. Ya la Sí, vemos, lo vemos de fondo, sí. pero Falta sin la versión presentación. Sí, eso sí, es. o sea, estoy pensando, pero creo que ahora. Ya Ahora, ¿Correcto? está, Juan, ahora, perfecto. Perfecto. ya lo tienes. Muy bien. Buenos días, muchas gracias a Susana y a Alberto. Y en primer lugar, agradecer, por supuesto, a todos los que estáis conectados por el interés de esta sesión y del cual, ya sabéis, vamos a tener un breve apartado dedicado a lo que es la presentación, la introducción de esta guía de interpretación del modelo FQM 2025 para el sector sanidad. En el Foro de Sanidad desde hace muchos años se han ido abordando diferentes y complejos proyectos, yo creo que incluso a veces con cierto atrevimiento, me atrevo a decir, donde incluso, bueno, pues se han abordado compromisos a pesar de las dificultades que podían tener, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, lo que fue la adaptación de la herramienta perfil al sector sanidad o la guía de recomendaciones para el proceso de evaluación, con lo cual en este foro, al menos los que nos conocéis y participáis en él, sabéis que al menos no hemos carecido de cierta falta de optimismo con algunos proyectos. Y uno de esos proyectos, efectivamente, y además mantenido en el tiempo, ha sido la elaboración de esta guía de interpretación para el sector sanidad, que en realidad ya contempla 12 años, porque existió una versión, una guía de interpretación para el modelo FQM con la versión 2013, después se hizo ya la versión, la referencia a la versión 2020, al nuevo modelo, y ahora ya estamos con la versión 2025.
Y prácticamente como en la ocasión anterior, todos estos documentos han ido surgiendo, por lo menos los dos últimos, el del 2020 y el del 2025, de una forma precoz, es decir, prácticamente lo que es el mismo año en el que está, digamos, disponible para el mercado, ¿no? Para todo ello siempre fue un poco una constante entender cuál era el concepto y el alcance de un documento de este tipo, ¿no? La Real Academia pues, nos ayudaba un poco también a enmarcar estos límites, ¿no? Entendido como que la guía es lo que nos dirige, nos encamina, es decir, lo que nos pone un rumbo para que algo, en este caso un texto, explicase o declarase ese sentido de lo que queremos obtener, ¿no? Para una mejor comprensión. Por lo tanto, ¿qué permitiría esta guía de una forma, digamos, coloquial, ¿no? Por un lado, pues sería entender o interpretar lo que es el modelo FQM desde este contexto sanitario con una lectura de sector, orientativa, no es así prescriptivo, ¿de acuerdo? Por otro lado, nos permite, bueno, pues poder apoyar los procesos, en este caso de autoevaluación o de mejora interna, no sustituyendo a lo que es la estructura y el contenido, lógicamente, del modelo, sino facilitando su uso mediante determinadas, digamos, incorporaciones, como pueden ser los ejemplos o las orientaciones sobre el mismo, ¿no? Y servir incluso como, bueno, pues podría ser una herramienta de trabajo para cualquier interesado, bien fuera, digamos, un lector común o alguien específicamente que trabaje el modelo desde el punto de vista de equipos directivos, responsables de calidad, evaluadores o técnicos, que estuvieran interesados, lógicamente, en la aplicación o en la lectura y en la transformación de su organización, ¿no? Unas consideraciones básicas que siempre había que tener cuando se trabaja con un documento de este tipo es que una guía, en este caso la guía de interpretación, pues no pretende ni, por supuesto, tiene dentro de sus objetivos el adaptar o modificar el contenido original del modelo FQM. Es decir, el modelo FQM se respeta escrupulosamente tanto en estructura y contenido, criterios, subcriterios y puntos guía, por descontado. Sí pretende, lógicamente, buscar interpretar o persigue interpretar y acercar el modelo FQM al sector sanitario mediante las prácticas y esa cercanía al contexto, proporcionando esas aclaraciones y esos ejemplos sin perder ese rigor metodológico que tiene en su base el propio modelo, ¿no? Siempre bajo ese, digamos, prisma o ese enfoque de carácter explicativo y orientador. Es decir, no se ofrece un listado cerrado, no es prescriptivo de evidencias, sino que es un conjunto de opciones abiertas, flexibles, para que cada uno dentro de su organización vea cuál es la cercanía que más se corresponde a su propia identidad, ¿no? Y por tanto, la redacción está diseñada pues, para ser potencialmente en organizaciones para su lectura y uso en organizaciones de múltiples contextos, lógicamente, dado el diferente nivel, naturaleza, tamaño y madurez de gestión que cada uno tenga respecto del modelo FQN. Para abordar este trabajo, trabajos que son más complejos de lo que parece, en este caso tuvimos dos estructuras, una estructura que era un equipo de coordinación, en el cual, pues bueno, básicamente recargaba la función de la planificación y ser garante de la homogeneidad, y después un equipo de redacción, en el cual ya se ha presentado una diapositiva previamente por Susana Fábregas, compuesta por 12 personas, 12 fantásticos profesionales que nos han aportado la perspectiva de una organización sanitaria desde la experiencia y el conocimiento que tienen, tanto del modelo como de organizaciones evaluadas en este sentido, ¿no? Bueno, esto ha sido lo que ha dado contenido y valor realmente a la obra por parte de todo el equipo. Y por dar una, bueno, digamos, lógicamente todo este trabajo, la dinámica de trabajo, hay que entender que nosotros no contábamos con una planificación extendida como en documentos previos, sino que todo el documento pues, prácticamente se ha centrado en un periodo de 7, 9 meses, incluyendo el periodo estival, el periodo de verano, que siempre es complejo, con lo cual requería de ciertas etapas con una, bueno, íbamos a decir, un cierto ligero sentido castrense para poder cumplir los compromisos, ¿no? Desde la coordinación se elaboraban los borradores y se complementaban, corregían y mejoraban por parte de los equipos de trabajo. A su vez se hacía, digamos, de nuevo las correcciones oportunas y se daba feedback a los mismos. Y finalmente, en una última etapa, se remitía al Club de Excelencia de Gestión y también al equipo propio de coordinación, pues para esa corrección y validación final del documento que ya está disponible. Por lo tanto, la guía, en primer lugar, sigue la estructura del modelo FQM, del modelo FQM 2025, como podrán comprobar en el índice, lógicamente, del documento. Se abordó la totalidad del modelo, es decir, no se hizo un abordaje de forma parcial
o digamos de una forma más puntual por determinados ejes, sino que se revisó en conjunto, entero, y se aportó un contenido técnico completo para toda la totalidad, lógicamente. Y además creemos que mejora, sinceramente, aquellos que hemos tenido oportunidad de hacer este contraste entre ambos documentos, la versión de la guía de interpretación del 2020, ¿no? Además, fuimos incluso un poquito más incisivos en este caso, también los tiempos nos contemplan y nos llevan de la mano al, digamos, utilizar y contemplar la utilidad de diferentes herramientas, en este caso de inteligencia artificial, como un recurso adicional, bien fuera pues para complementar enfoques de redacción, o bien fuera para valorar otras ideas que iban surgiendo y que estuvieran lógicamente alineadas con el modelo y por supuesto tener, digamos, un contraste más bien, diríamos, de alto nivel sobre el contenido de las redacciones, ¿no? Una obra de este tipo puede hacerse extensa, créanme, puede ser enorme, puede prácticamente ser imposible de manejar, pero lo importante es tener un umbral, digamos, accesible y confortable para poderlo manejar, de tal forma que estuviéramos con cierta, digamos, confianza de que lo que está incluido en el documento es decir, corresponde y además está relacionado con la propia interpretación del modelo. Se aporta también de una forma visual y simplemente es un gráfico de referencia, un enfoque de los potenciales ejes de evaluación del modelo FQM, eje de cultura, liderazgo y personas, el de funcionamiento, activos, recursos, sociedad, partners y proveedores, el de la propuesta de valor y clientes y el de la estrategia gobierno, gestión, transformación, inversión y reguladores, y a su vez relacionado con los diferentes subcriterios que pueden ver en color diferenciado para cada uno de los bloques, dirección, ejecución y resultados. Es simplemente un gráfico pues, ilustrativo para entender o digamos un poco dar una pincelada más para entender cómo puede abordarse un proceso de evaluación dentro del contexto del modelo FQM. Y por dar una brevísima pincelada de los contenidos, porque la obra es muy extensa, diríamos que recordamos que lo que es el literal del modelo, de lo que dice el modelo FQM para cada uno de los criterios, se respeta en su redacción. Si el criterio 2 dice cultura de la organización y liderazgo, es cultura de la organización y liderazgo, no se interpreta, no se cambia por descontado. Después, para cada uno de los subcriterios, y aquí tienen una captura de pantalla de uno de ellos, se ofrece una explicación genérica que, digamos, daría un poco de contexto al mismo, ¿no? Y que mejora la explicación genérica que incluimos en la guía de interpretación del 2020. En el 2020 nos apoyamos en una obra que salió de forma prácticamente simultánea en las mismas fechas, que fue de la Asociación Francesa de Normalización, que nos inspiró un poco en esa redacción y nos dieron autorización para poderla utilizar en ese sentido. Y aquí, digamos, hemos abordado una nueva redacción en la introducción de cada subcriterio. Aquí se han resaltado algunas cuestiones en amarillo simplemente para esta presentación, pero si el subcriterio hace referencia a dirigir la cultura de la organización y refuerza sus valores fundamentales, pues ese primer párrafo nos centra un poco el contenido de lo que va a haber a continuación. Desarrollar y orientar la cultura de valores y organización implica una serie de acciones estratégicas y operativas destinadas a mantener este entorno, que sea coherente con el propósito, visión y misión, que cultura y valores son complementarios, que son fuertes valores, una cultura y valores fuertes son unos vectores fundamentales, que dirigir esa cultura supone un proceso proactivo y continuo, que mantener y fortalecer los principios y creencias sirven para orientar y proyectar las decisiones, acciones e interacciones. Es decir, cada uno de los subcriterios va a tener un texto, una explicación genérica, una explicación un poquito más aumentada para entender un poquito más cada uno de ellos. Hay subcriterios extraordinariamente sencillos y hay algunos que son un poquito más complejos, más técnicos, lógicamente. A su vez, para cada uno de los subcriterios, saben que el modelo desarrolla una serie de puntos guía. La guía, en este caso la guía de interpretación, ha hecho una redacción específica para cada uno de los puntos guía y que faciliten esa comprensión dentro del entorno real del sector sanitario. Se ha hecho una nueva redacción del total de los puntos guía del modelo FQM 2025. Ya fueran puntos guías que son realmente nuevos, ya fueran puntos guías que hubieran tenido una pequeña mejora o modificación o un pequeño cambio. Algunos son muy puntuales, prácticamente son de sintaxis o de enfoque, pero otros eran un poquito más profundos. O hay algunos puntos guía que se han mantenido estables, ¿no? De forma general, aunque no es así, pero un tercio, un tercio y un tercio de los puntos guía respecto al 2020. Pues bien, efectivamente en este momento se ha hecho una nueva redacción del conjunto, del total de los puntos guías, una redacción completa, nueva de toda la guía. Y se ha hecho un abordaje orientado al objeto principal de cada uno de estos puntos guía, es decir, de cuál es el foco principal que señala dicho punto guía para obtener ese avance significativo
de avanzar y tener la voluntad de intentar explicar y aclarar su significado. Esto es una captura de pantalla, por ejemplo, del modelo FQM 2025, donde ven, por ejemplo, para el 2.1, dirige la cultura de la organización y refuerza sus valores fundamentales, pues una serie de puntos guía, en este caso hasta 8, en donde nos dice que en la práctica una organización que demuestra un rendimiento sostenible puede tener, definir la cultura deseada, evaluar y comprender continuamente su cultura, refuerza sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por tanto, en la guía lo que hemos hecho, hemos incorporado para cada uno de ellos, pues para cada uno de los puntos guía, un texto que intenta desarrollar, una vez más, del mismo modo que he comentado antes, para su criterio, el sentido del mismo y darle un cierto contexto, un cierto escenario para aclararlo un poco más, para explicarlo un poco mejor, hacerlo más comprensible. En este caso, pues este punto guía, que lo han visto en la pantalla anterior, que dice que refuerza sus valores, traduciéndolos en normas y conductas deseadas que promueven, comunican y manifiestan claramente mediante las palabras y las acciones, pues el texto nos viene a decir que esa organización sanitaria fortalece su forma de ser y actuar mediante esos principios y valores, que los trasladan a comportamientos y conductas, fomentan, comunican y demuestran de una forma visible en sus actuaciones interna y externa por el conjunto de todas las personas y líderes de la misma, que refleja ese concepto, ese enfoque integrador para asegurar que sus propios valores fundamentales no sean unas declaraciones formales, sino esos principios operativos que guían e ilustran en su comportamiento y que de este modo se demuestra el compromiso claro para crear esa cultura fuerte, coherente y compartida. Pues cada uno de estos textos va a ir acompañando cada uno de los puntos guías del conjunto del modelo. Y a su vez, pues avanzando aún más, pues para cada uno de esos puntos guías se aporta una reflexión y se introduce con algunos posibles ejemplos, habiendo revisado el 100% del documento que teníamos en el 2020, es decir, el 100% de los ejemplos que se habían aportado para la guía de interpretación del 2020. Es muy importante y además se ha hecho un avance muy significativo en donde se ha considerado la relación de ejemplos como posibles situaciones, ¿vale?, que podrían ilustrar el mismo, en vez de ceñirnos a aspectos, digamos, pues muy específicos y detallados. Es decir, los ejemplos no son aspectos puntuales o singulares de una organización que pueden ser muy característicos de una, pero no ser extensivos o extrapolables a otras, sino que se aborda el ejemplo como referencia. Tanto se abordan, se centran los ejemplos en los qués y no en los cómo, ¿no? Es donde se pone fundamentalmente el acento, de tal forma que se ha hecho una reordenación de todo el texto, incorporando además la misma tipología de entrada, el mismo formato de redacción, los mismos tiempos verbales en pues, subcriterios y en los puntos guías. Creemos sinceramente que el documento así gana en profundidad y potencialmente mejora esa comprensión para el amplio y heterogéneo conjunto de organizaciones sanitarias pues, que participan, lógicamente, ¿no? Verán, esto es un simple ejemplo que se han hecho capturas para poderlo incluir en la pantalla. Cómo se cita para cada uno de los puntos guías, pues algún posible ejemplo, son posibles, lógicamente, en donde dice, pues para el de refuerza sus valores, traduciéndolos en normas y conductas, posibles ejemplos centrados en los que sería que se desarrollan documentos de funciones, obligaciones, códigos de conducta, éticos o manuales de buenas prácticas, que se integran los valores y conductas como parte de los criterios de evaluación de las competencias y el desempeño, que a través de una comunicación constante se utilizan los recursos de canales y medios oportunos que correspondan a dicha organización, que se refuerzan y se reconocen las buenas prácticas mediante una serie de intervenciones como podrían ser las que se citan, que además existe un liderazgo comprometido mediante, por ejemplo, rondas y visitas para escuchar a diferentes partes interesadas, que se valoran las alianzas y los partners y proveedores para que respondan a conductas alineadas con el propósito, etcétera, 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 en el conjunto del documento. Y no olvidemos una cuestión importante, es decir, que el modelo FQM 2025, habiendo incluso simplificado su redacción respecto a los, bueno, 2020, 2025, respecto a las versiones anteriores, pues sigue centrando, sigue incluyendo ciertos términos que pueden ser en algún punto pues equívocos o no ser, digamos, suficientemente conocidos por cualquier lector. Por descontado, ya no es solamente interpretar conceptos base que están en el documento y que son habituales, pues propuesta de valor, resiliencia, partes interesadas, etcétera, sino que además hay determinados términos en el conjunto del modelo, y lo podrán ver, donde, bueno, pues puede haber cierta, digamos, no suficiente conocimiento, ¿no? Como por ejemplo, 4.2, 5.1, 5.2 y 5.5, lo he señalado en azul, pues en algún término que nos dice que se articulan los elementos diferenciadores o puntos de venta únicos,
o en la gestión del funcionamiento, en donde se hace una valoración de las disrupciones en las áreas críticas, se considera además pues, la potencialidad, perdón, de los juegos de guerra y análisis de riesgos premortem. O incluso se utilizan adjetivos que, digamos, complementan ese contexto, ¿no? Que se utilizan enfoques sistemáticos y sistémicos. U otros conceptos que a lo mejor sí ya son más conocidos, pero bueno, a veces cuesta un poco ponerlos sobre la mesa, pues que se gestionan responsablemente los activos y los recursos tangibles, así como los intangibles y los recursos vitales. O que se gestiona de forma responsable todos estos activos, incluido el fondo de comercio. Es decir, que hay algunas veces términos que no son los habituales, tanto del propio modelo como, digamos, de nuestra actividad pues, profesional. Pues en ese sentido, también la guía lo que hace es que aporta a veces incluso un pequeño, digamos, podemos decir, un sentido un poco didáctico, en donde además de interpretar lo que es el concepto en sí del punto guía y del ejemplo, pues nos explica un poquito más en una frase o una frase más extendida, pues qué significa en este caso algunos de los conceptos que hemos visto antes, ¿no? Pues el entorno de juegos de guerra en un ámbito sanitario, o qué significa o cómo diferenciaríamos los adjetivos de una gestión del cambio sistemática de una gestión del cambio sistémica, o cómo en la gestión de los activos y los recursos, los activos tangibles son aquellos que tienen esto y esto, una parte material, física, cuantificables, etcétera, o cómo los intangibles no tienen esa entidad, pero además se perciben de esta forma, o cómo el fondo de comercio representa un valor intangible adicional que tiene la organización más allá de esos activos, y te da una serie de ejemplos, y que puede haber diferencias entre el sector sanitario público y el sector sanitario privado. Es decir, que la guía de interpretación aborda las dos cuestiones, la interpretación de los conceptos base e incluso alguna serie de términos que podrían ser, pues, insisto, o confusos o menos conocidos. Y existe además en el conjunto del modelo, en el conjunto de la guía, perdón, un anexo donde el Club de Excelencia en Gestión convoca una serie de premios de buenas prácticas de forma anual en 5 categorías, se conocen bien, y se van incorporando todas las buenas prácticas que se van presentando al banco de conocimientos y que está disponible en la web. Pues en esta guía además existe un anexo en donde se adjunta un listado, que además es un listado, digamos, interactivo, donde se pincha y se abre la guía, perdón, la práctica correspondiente, y se pueden acceder al conjunto, al total de las buenas prácticas disponibles. Quiero recordar desde el 2017 a septiembre del 2025, que son unas 180 o 185 buenas prácticas, que además es un recurso muy, muy interesante. Y por supuesto, bueno, pues el, se concluye, digamos, que esta guía tiene una clara voluntad, lógicamente, de servir como un recurso más para el conjunto, para el sector, para lo que es el foro de sanidad, para las organizaciones sanitarias, que no solamente un recurso, sino que además puede servir como un elemento más de aprendizaje, incluso pues de generar conocimiento. Una guía que por supuesto es de descarga libre, que yo creo que ya todo el mundo la debe tener. Prácticamente desde hace un mes y medio está disponible en la propia web. Tienen el QR que se lo pueden descargar y que pueden hacer extensible pues a todo interesado, a todo servicio, a toda unidad y a toda persona pues que esté interesada en el modelo y en la propia interpretación del mismo. Y nada más, muchas gracias. De forma, digamos, muy sintética, pues he intentado perfilar algunas de las ideas generales de esta guía. Muchas gracias, Juan, y gracias, Alberto, también. Y a mí me gustaría, antes de dar paso a Rosa, a la experiencia real, dos cosas, ¿no? Hacer hincapié en dos cosas que las habéis dicho, pero bueno, primero agradecer a todo el equipo de trabajo. Tenemos a varios de los que han formado parte de este equipo de trabajo conectados, otros que a lo mejor pues que no podían estar hoy, pero bueno, agradecerles el trabajo. Agradecer a Juan y Alberto, porque en realidad no solo de este trabajo, sino de todos los que se han hecho en el foro de sanidad, pues al final son los que nos ayudan a liderarlo, y Juan especialmente pues tiene un papel importantísimo en todos estos trabajos que publicamos gracias al trabajo en equipo. Y en segundo lugar, hacer hincapié en la utilidad de esta guía, ¿no? Al final es una guía, como ha estado contando Juan, muy extensa. No hace falta que os la descarguéis y os la leáis de principio a fin, pero sí es una guía que ayuda, ¿no? Que inspira, que da ejemplos, que da ideas, y que no solo para el sector sanitario, sino para otros sectores, pues puede ayudar a trabajar con el modelo FQM, ¿no? Tenemos algunas organizaciones, pues recuerdo un colegio que nos decían, oye, la utilizamos porque realmente nos es de mucha utilidad, saco
ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues que la tengáis un poco de guía, ¿no? Que por eso se llama guía, sino que ayuda, inspira y os ayuda a trabajar con el modelo. Y ahora ya, así que nada, bueno, gracias Juan, gracias Alberto. Pasamos a la experiencia real, lo comentaba antes Alberto, pero bueno, esta sesión con el experto la hemos llamado uso del modelo FQM como hoja de ruta para la transformación, porque queríamos presentar este trabajo, esta guía, pero además pues siempre contamos con una experiencia real o con un caso de éxito, ¿no? En este caso, como decíamos antes, nos acompaña Rosa María Salazar, ella es la directora gerente del Hospital de Guadarrama. Siempre cogemos experiencias reales, en este caso invitamos a Rosa porque, como decía antes Alberto, acaban de obtener el sello 700. El sello 700, para los que no estéis muy familiarizados con los puntos FQM, es una barbaridad. En España solo tenemos en este momento 5, junto con el Hospital de Guadarrama, 5 organizaciones que tengan el sello 700 vigente. El Hospital de Guadarrama lleva trabajando muchos años, más de 20 años, con el modelo FQM y bueno, pues la idea es que Rosa nos comparta cuál ha sido su evolución, por qué empezaron a trabajar con el modelo y lo que han ido obteniendo en estos años. Así que bueno, primero felicitarles por el sello 700, por la trayectoria y luego pues pedirle a Rosa que cuando quiera pues que nos comparta esta experiencia que seguro que es de aprendizaje para todos. Rosa, cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de exponer aquí nuestra experiencia. Me hace mucha ilusión porque empecé a trabajar con el foro cuando se fundó, de la mano de José María Costa y bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos y hemos aprendido mucho juntos. Así que me hace una especial ilusión estar hoy aquí. Y bueno, pues el Hospital Guadarrama es un hospital público de la Comunidad de Madrid, es un hospital de media estancia. Lo primero que voy a hacer es presentarlo porque no es un hospital como quizá como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando nos hablan de hospital, todo el mundo piensa en un hospital de agudos y el Hospital Guadarrama es un hospital de media estancia y tiene sus características. Nos dedicamos fundamentalmente a la rehabilitación y al cuidado y nuestra actividad se organiza en unidades funcionales, en concreto en la unidad de recuperación funcional, en donde atendemos pacientes para recuperar tras un ictus, fracturas de cadera, procesos de inmovilismo derivado de distintas patologías. Y también tenemos una unidad de cuidados paliativos. En total tenemos 144 camas, damos alrededor de algo más de 1.100 altas al año. Nuestra estancia media está en 30 días y tenemos una plantilla de 317 trabajadores. ¿Por qué empezamos a trabajar en el modelo? Pues porque, a ver, yo empecé a trabajar en el hospital en el año 95. Cuando vine al Hospital Guadarrama era un hospital que no estaba definido, no tenía un propósito, un hospital mal dotado, tanto de plantilla como dotación económica. Los profesionales no se sentían atraídos por estar aquí en el hospital, percibían escasa valoración con respecto a profesionales que están en otros centros. Y bueno, pues el rumor de cierre del hospital o privatización, pero bueno, de alguna manera la sensación de que el hospital acababa en breve. Y bueno, pues esta escasa valoración que mermaba el ánimo de los profesionales. Yo conocí el modelo en el año 98. La verdad que siempre he sido bastante inquieta en este sentido porque siempre buscaba, yo soy muy de procedimiento, ¿no? Y siempre creo que hay que trabajar con un método que sea contrastado, con un método que demuestre que es útil y a mí el modelo me gustó, aún casi casi sin entenderlo bien en aquel momento, la verdad, no sé, tuve como una inspiración porque lo entendía bastante regular.
Y bueno, pues yo tuve la iniciativa de hablar con la gerencia en aquel momento. Ahora soy la gerente, pero en su día no, claro. Y la verdad que tuve muchísimo apoyo por su parte y bueno, pues creyeron en el proyecto, me apoyaron y en el año 2005 fue la comunidad la que adoptó este modelo como modelo a seguir, con lo cual pues, nos ayudó mucho a transcurrir por esta vía. Necesitábamos un marco para la excelencia y elegimos el modelo y bueno, pues no nos hemos equivocado en ese sentido. A ver si pasa, que no pasa. Bueno, definimos la misión, visión y valores, que como veis en la pantalla, no sé si se ve muy bien, pero bueno, esta es la actual porque no es la con la que empezamos a trabajar. Y nuestro propósito ahora mismo es contribuir a que las personas recuperen su vida, su máximo nivel de independencia y bienestar, trabajando para las personas con pasión. Y acuñamos nuestro logo que tanto nos gusta de pasión por cuidarte. Tenemos definida nuestra visión en la que decimos que queremos ser un hospital público referente en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional y queremos ser reconocidos por nuestro modelo Guadarrama. Un modelo que apuesta por la gestión sanitaria de calidad a partir de la intensificación de la terapia de rehabilitación, de la calidad en el cuidado, que pretende mejorar las ganancias funcionales de los pacientes y disminuir los tiempos de estancia, ganando así en eficiencia, a través del uso de las nuevas tecnologías, de la innovación en el tratamiento rehabilitador y en el tratamiento, en la aplicación de los cuidados. Y también queremos ser referentes en la investigación para personas mayores de 70 años. Y queremos ser también reconocidos por nuestros resultados en sostenibilidad, por una gestión del presupuesto eficiente y eficaz, por ser reconocidos por ser un hospital verde con huella de carbono cero, o al menos minimizarla en todas nuestras posibilidades, y un retorno social que evidencie nuestra aportación y bienestar social y ambiental. Y hemos definido en este último plan estratégico estos tres valores. El paciente, nuestra razón, generamos sinergias, englobando un poco todo lo que es las políticas de trabajo en equipo, y soñar con fundamentos hacemos apuesta por la innovación, tanto en los métodos de trabajo como en la innovación de todo lo que es la tecnología y todas las incorporaciones que, como consecuencia de escuchar a los pacientes, familias y en general a todas las partes interesadas, pues merecen que modifiquemos nuestra cultura. Y bueno, pues desde que empezamos a trabajar con el modelo, que empezamos con él en el año 2003, ya fuimos construyendo nuestro primer plan de calidad, inspirado y estructurado de acuerdo al modelo en aquel momento. Y fue en el año 2004 cuando aprobamos este modelo de calidad. Empezamos a hacer autoevaluaciones periódicas y fue en el 2009 cuando tuvimos la primera evaluación externa. En ese momento ya sacamos el sello 400, que renovamos en el año 2012, más 400, y fue en el 2014 cuando sacamos el sello más 500 puntos. En este nivel nos mantuvimos durante 3 evaluaciones más y finalmente en el año 2022, perdón, obtuvimos el sello más 600 puntos. Y en la última evaluación, 3 años, las anteriores eran cada 2 años, desde el 2022 al 2025, que ya está establecido que las evaluaciones son cada 3 años, pues hemos obtenido finalmente el sello 700 puntos. Pues son más de 20 años trabajando con el modelo en esta línea. Y en esta ruta hacia la excelencia hemos diferenciado 4 etapas.
En la primera trabajamos muchísimo en lo que es la definición, control y mejora de los procesos, fundamentalmente en el área de la rehabilitación, de la farmacia y de los cuidados de enfermería. Los certificamos con la norma ISO y eso nos permitió ir trabajando y mejorándolos de manera continua. Y también en esta primera etapa ya empezamos a identificar aquellas organizaciones con las que deberíamos de gestionar y establecer alianzas para obtener beneficio mutuo por lo interesante que eran para nosotros y también nosotros para ellos, porque teníamos mucha relación en la derivación de pacientes, etcétera. En la segunda etapa ya fuimos muchísimo más conscientes de lo importante que era tener en cuenta las necesidades y expectativas de los pacientes y de las familias. Y fue en esta etapa cuando nos dimos cuenta de que teníamos que incorporar en los procesos todas aquellas sugerencias, la atención a todas las preferencias, entender qué es lo que los pacientes buscaban dependiendo de cada uno de su proceso de rehabilitación por el que había venido al hospital, ¿no? Pero sí entender cuáles eran sus necesidades, sus preferencias, incorporarlo en los procesos. Y también dentro del plan estratégico como una línea muy clara que nos mantuviese siempre cerca de los pacientes y de los familiares. Pusimos en marcha el grupo de la voz del paciente con profesionales muy implicados y muy sensibilizados con este tema. Teníamos responsables de este grupo en todas las plantas y en todos los turnos y de alguna manera eran personas que se dedicaban en el ámbito de su ejercicio profesional a estar atento a aquellas situaciones que los pacientes a veces expresaban y otras veces no, pero sin embargo sí tenían inquietudes. Entonces eran personas muy sensibles que nos ayudaron mucho a poner sobre la mesa estas necesidades y inquietudes que los pacientes no todos expresaban, pero sí tenían. Nosotros empezamos a trabajar con los grupos focales desde el primer plan de calidad, desde el año 2004, y con entrevistas de escucha activa que hacemos desde el grupo de la voz del paciente, desde esta segunda etapa de la que estamos hablando, y de todas y cada una de estas interacciones de las entrevistas de escucha activa, de los grupos focales, de encuestas, hay un montón de mejoras que se ponen sobre la mesa y de las cuales el 90% están abordadas y documentadas. La verdad que son una fuente muy interesante de información para crecer y para mejorar en este sentido. Nos certificamos con la ISO 14001 en el año 2013. Y ya en esta segunda etapa también constituimos y coordinamos desde el Hospital Guadarrama el club de benchmarking con hospitales de media estancia, con los que aprendimos bueno, a establecer buenas prácticas y a comparar y a mejorar unos de otros en un entorno en el que es más fácil, porque compararse con otro tipo de hospitales no tiene mucho sentido en nuestro caso. Y en la tercera etapa, que llegó hasta el 2019, lo hemos establecido así, se acometen nuevos retos enraizados con la cronicidad, donde el cuidado y el autocuidado cobran protagonismo. En el hospital pusimos en marcha la escuela de cuidadores y tuvo muchísimo empuje y sigue teniéndolo. Bueno, con esto pretendemos que muchos de nuestros pacientes se van con limitaciones funcionales que requieren atención en su domicilio y cuidados. Muchos por parte de un cuidador al que entrenamos durante el periodo de ingreso con enfermeras que pertenecen a la escuela del hospital. Y bueno, pues eso trabajamos durante todo el ingreso y lo que pretendemos es que en el domicilio el cuidador se sienta seguro para llevar a cabo ese cuidado y también el paciente. Nos certificamos como hospital centrado plenamente en el paciente. Fuimos el primer hospital que nos certificamos con la mano del Instituto de Experiencias del Paciente y en el Hospital Guadarrama aprobaron su modelo de certificación. La verdad que fue una experiencia muy bonita.
extendimos la certificación ISO a todos los departamentos del hospital y ya incorporamos de manera muy clara la responsabilidad social en la estrategia del hospital, teniendo una línea exclusivamente para trabajar la responsabilidad social. Ya en esta época, nuestro hospital pues, empezaba a ser reconocido por nuestro modelo y bueno, pues eso sirvió para que fuésemos desde el Hospital Guadarrama los que definimos los planes funcionales de los nuevos hospitales que nuestra consejería tiene, que ya están en marcha, el Hospital Sierra Norte y el antiguo Hospital Puerta de Hierro, que está ahora mismo en un proceso de adaptación a un hospital como nosotros, que fue una de las promesas electorales de nuestra presidenta y bueno, tuvimos el honor de dirigir estos planes funcionales de acuerdo al Hospital Guadarrama. Y en la cuarta etapa, que nos ha llevado hasta la última, hasta el año pasado, hasta finales del año 24, pues desde el 20 al 24, como todos los hospitales, bueno, como todo el país, pues sufrimos la pandemia, que fue un parón enorme para todas nuestras actividades que teníamos puestas en marcha, pero sin embargo, en esta cuarta etapa dimos un salto cualitativo muy importante. Y este salto cualitativo se fundó fundamentalmente en la innovación. Incorporamos mucha tecnología en la rehabilitación y el cuidado, mucha robótica, que nos sirvió para intensificar el tratamiento. O sea, los pacientes acuden a rehabilitación para ser atendidos por su terapeuta, tienen el tiempo establecido que venían teniendo habitualmente y además reforzamos ese tiempo con la robótica, tanto de miembro superior, tenemos aquí un exoesqueleto de miembro superior, el Lexo, que es de miembro inferior, que entrena la marcha. Esta tablet grande que veis es un programa de rehabilitación neurológica y este señor que está aquí sentado, que se le ve la mano, está trabajando con un programa también de rehabilitación neurológica a base de la estimulación de las neuronas espejo, interesantísimo para pacientes con ictus. Todo esto nos ha ayudado a que el paciente esté mucho más activo y a que esté todo el día trabajando, alcanzando pues en pacientes con ictus, siempre que el paciente lo soporte, las 5 horas de rehabilitación diarias, que es una de las cosas que establecimos en nuestra propuesta de valor. También tenemos puesta en marcha la e-consulta, telemedicina, para acercarnos a otros especialistas que nuestros médicos y enfermeras necesiten consultar. Y el tratamiento de ondas de choque, que lo hemos incorporado ya hace casi 2 años para el cuidado y el tratamiento de las heridas, con unos resultados extraordinarios. Estamos haciendo actualmente una investigación en este sentido y es una de las acciones que estamos de la mano del Ministerio porque a ver qué resultados tenemos, pero la idea sería incorporarlo en la cartera del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de las heridas. Es una maravilla, la verdad. Rosa, En este perdona, mismo... iba a decir, solo para que controles el tiempo, deberíamos estar terminando como en unos 7-8 minutos, para que ¿Cuántos? haya 7-8 minutos, Vale, ¿vale? Para que haya tiempo para entonces que no voy a haya dar alguna mucha prisa. pregunta o sí, por Vale, eso pues te digo, perdón, porque te queda tiempo, muy o sea, te poquito. queda un Vale. poquito y vale, gracias. Bueno, pues voy a ser breve. Muchas mejoras asistenciales que hemos incorporado a base de revisar toda nuestra sistemática de trabajo, identificar desperdicios y utilizarlos para atender al paciente, para añadir valor y luego hemos avanzado también muchísimo en la seguridad del paciente con mecanismos. Este reloj que veis aquí es un reloj que nos alerta cuando el paciente está en el jardín si tiene algún problema, nos llama para que podamos salir a atenderles. Tenemos el control de errantes. Esta imagen de techo son unos sensores de movimiento que nos alertan sobre caídas. Y bueno, pues voy a pasar rápido. Y luego la transformación ha venido de la mano de estos 8 elementos, bueno, de muchos más, pero solamente voy a hablar de estos 8 y voy a ser muy rápida. De los procesos perfectamente definidos y sometidos a numerosos
procesos de evaluación. Aquí tenéis un ejemplo de cómo en el proceso de ortogeriatría, con los semáforos, dependiendo de si son verdes, amarillos o rojos, vemos cómo van nuestros indicadores. Así tenemos todo en el hospital, no solo la asistencia, sino personal, mantenimiento, todo, con la utilización de métodos Lean como el PDCA, Canva y las 5 S. Esto nos ha ayudado a definir nuestro modelo asistencial. Hemos trabajado mucho en orientar, pero de verdad, o sea, no solo de palabras, sino de verdad con ese compromiso de organización que se nota y que se respira en el hospital. Si queremos que la experiencia del paciente sea una determinada, hay que definirla, definir nuestra propuesta de valor y luego de la mano de los mapas, de la escucha activa, de la atención personalizada y de los procesos clínicos que hemos enfocado a la experiencia, pues trabajar en este sentido, y lo tenemos muy ordenado todo esto, muy ordenado y muy sistemático. Intensificar el tratamiento que apuesta por nuestro propósito con toda esta tecnología que tenemos aquí, y de esos desperdicios nos ha ayudado a utilizar el tiempo que hemos dejado de utilizar en otras cosas, pues a doblar algunos pacientes, no muchos, pero algunos doblan terapia, activación en planta de manera temprana, que es además de lo que hacen en el gimnasio, y un conjunto de actividades lúdicas orientadas con terapia, pero que también refuerza y es además del tiempo de rehabilitación. De tal manera que están los pacientes prácticamente todo el día en activo. También hemos trabajado por mejorar los entornos para que cuando vayan al exterior, que tenemos unos jardines maravillosos, también los puedas disfrutar, con un gimnasio exterior que tenéis aquí, que se ve acristalado, que es una maravilla, y bueno, con una zona de juegos que han disfrutado este verano muchísimo los pacientes y que ha sido maravilloso porque han estado súper estimulados. Y aquí tenéis algunos de los ejemplos, cómo queremos, tanto que en planta como en el exterior, todo esté pensado para fortalecer nuestra propuesta de valor. Y acciones humanizadoras como las visitas de mascotas, que bueno, el Colegio de Veterinarios nos dio un premio al bienestar animal por este programa, que es una maravilla, porque el 40% de nuestros pacientes viven solos y hay un alto porcentaje que solo vive con su mascota. Entonces, recibir esa visita es una maravilla y nuestra experiencia en esto es buenísima. Y bueno, pues toda la adecuación de entornos que refuerzan nuestro enfoque de atención centrada en valor, y constantemente alimentando nuestro DAFO de todas las partes interesadas. Esto es importantísimo porque reconduce nuestra estrategia. Trabajar en la cultura, lo más importante, para mí ha sido un punto impresionante de inflexión, y mira que son cosas que sabes, pero aparte de saber, lo hemos experimentado y es una maravilla. La cultura hay que crearla porque la cultura crece sola y fundamentalmente o se hace o la hacen otras personas que a lo mejor no coinciden con lo que queremos del hospital, ¿no? Entonces es muy importante. Impulsa la organización y a las personas, y nos ha ayudado a mejorar la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que entendemos el hospital. Estos son un análisis de comportamientos que apoyan cada uno de nuestros valores y que son comportamientos que los hemos sacado de nuestra evaluación de competencias, comportamientos observables y que están enraizados en un porcentaje muy alto de los profesionales. Hemos trabajado muchísimo en el liderazgo porque es clave. Dependiendo de cómo se ejerza el liderazgo, la respuesta de los profesionales es una u otra, y en esto hemos trabajado muchísimo, y ahora mismo tenemos una comisión técnica formada por todos los responsables de las distintas unidades del hospital, muy cohesionada, y en donde el propósito y los objetivos del hospital, los comunes, están por encima de cada uno de ellos, y esto ha sido maravilloso. La verdad que me da pena no poder explicarlo más, pero bueno, ha sido muy bonito, y estamos trabajando muchísimo con los cuadros de mando a distintos niveles. Este es un ejemplo de los indicadores clave que tenemos seleccionados, y bueno, pues con la idea siempre de revisar, mejorar, poner la lupa en desperdicios
y también estamos dando grandes pasos con indicadores predictivos que nos cuesta porque nuestra N es muy pequeña, pero bueno, estamos trabajando también mucho en este sentido. La gestión de los cambios ha sido una cosa extraordinaria porque de haber una resistencia tremenda, ahora hay expectación y espíritu de colaboración que ojalá nos dure mucho porque es maravilloso. Hemos hecho muchísimos cambios y hay expectación y hasta hace poco era todo otra cosa, otra cosa. Pues no, ahora es que yo lo comparo como un campo, ¿no? Que de repente es verde, pero llega un día en primavera y es rojo porque han salido todas las margaritas y dices, Dios, ¿qué ha pasado? De repente. Y luego dices, no, hombre, de repente no, llevamos más de 20 años, pero ha pasado. Y eso es extraordinario. Gestionar a las personas es muy importante, no me voy a entretener, pero es muy importante. Tenemos un modelo de gestión de personas y atenderlas y escucharlas en las cosas pequeñas, porque las grandes transformaciones nacen de gestos pequeños. Y cuando las personas ven que con sus aportaciones sencillas pueden contribuir a cambiar el entorno, están entregados. Y de verdad que es una sensación que emociona. Y bueno, tenemos aquí muchísimas ideas. Las visitas de mascotas fue una idea de una enfermera. Videollamadas se pusieron muy de moda en la pandemia, pero ya las teníamos antes. También fue idea de una enfermera. Ideas sencillas que transforman de manera extraordinaria. Y luego pues nuestro programa de reconocimiento. Aquí veis en grande el cartel de las enfermeras formadas en prácticas avanzadas atendiendo a nuevas soluciones que van saliendo en la aplicación de los cuidados. Pues bueno, pues, para estar siempre a la última y ofrecer a los pacientes lo mejor. Y este pasillo que veis aquí, que llamamos el pasillo de la fama, pues siempre ponemos acciones de distintos profesionales que han sido muy significativas en el hospital. Y bueno, pues aparte de esas acciones también tienen su zumba, su basuraleza, el psicólogo que veis aquí, porque tenemos un programa de apoyo al cuidador con sus talleres que están muy bien recibido. Y luego, por último, ya nuestro sistema de gestión y de sostenibilidad, que bueno, pues tenemos, aquí se ve en la parte de abajo el sistema de gobierno y bueno, pues cómo partimos de nuestro propósito, visión y valores para alcanzar la satisfacción de los pacientes y de todos los grupos de interés y todas las herramientas que vamos teniendo en el camino, siempre con el foco de la ética que hemos ordenado aquí de acuerdo a los ejes del modelo, todas las políticas y todos los principios éticos que tenemos en donde refuerzan en cada uno de estos ejes. Y por supuesto, pues la incorporación de la sostenibilidad como línea estratégica ya en los últimos 2 planes, en donde, bueno, pues ya veis ahí una foto del hospital con nuestras placas solares y se fundamenta nuestra política en fomentar el hospital promotor de salud, minimizar la huella ambiental, contribuir a la sociedad en materia de responsabilidad social, educar y sensibilizar a los ODS, en los ODS a los grupos de interés, fundamentalmente igualdad, salud y medio ambiente, y potenciar la difusión y comunicación tanto externa como interna. Bueno, y colaboramos en este sentido con Pacto Mundial, somos parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, con ECODES, somos firmantes del manifiesto Donde están ellas, porque pertenecemos a la red de responsabilidad social de hospitales y bueno, pues también a Forética. En este sentido tenemos mucha actividad. Y bueno, aquí un par de diapositivas en donde se demuestran los resultados, como nuestra eficiencia, DCA, daño cerebral adquirido, ortogeriatría y deterioro funcional, a lo largo de los años ha ido creciendo nuestra eficiencia, que la medimos con lo que ganan funcionalmente en relación a los días de ingreso, que es el tiempo que nos cuesta en que ganen, y la eficacia, lo que ganan en función a su potencial. Y desde luego haber trabajado en que todo el tiempo de ingreso sea efectivo para el paciente y en reforzar la rehabilitación desde todos los rincones del hospital ha tenido resultados. El número de reclamaciones ha ido bajando a lo largo de los años y el de agradecimientos ha ido subiendo. Y comparado nuestro hospital con otros de media estancia, pues tenemos menos camas, pero sin embargo somos capaces de dar muchas más altas
en menor estancia y con la plantilla más baja. Y yo creo que todo esto es fruto de todo este proceso de mejora de eficiencia. Y para finalizar, para mí lo más importante es trabajar primero en la cultura. Cada gesto cuenta y creo que trabajar en la cultura es abonar el terreno en donde todo va a crecer. Trabajar con el modelo y orientarnos de acuerdo al modelo también nos ha ayudado a dar coherencia a la organización porque todo tiene sentido, todo se hace por algo. Nos ha ayudado a mirar más allá del hospital, a todos los grupos de interés, que en sanidad también somos muy de nosotros, ¿no? Y realmente nos ha ayudado mucho a abrirnos fuera. Hay que trabajar la cultura de excelencia atendiendo a las personas porque cuando sienten que pueden transformar el entorno, su actitud y su colaboración es algo maravilloso. Y todo esto nos ha ayudado a definir nuestro propio modelo, a buscar nuestra propia identidad. Somos un hospital que aprende, que innova y que cuida con el corazón. Hemos mejorado nuestra imagen y desde luego queremos dejar esta herencia a los demás, ¿no? En los futuros años. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, Rosa. Oye, muchísimas gracias. Muy interesante. Yo siento presionar siempre con el tiempo, pero digo, Ya. sobre todo para que queden eso, unos minutos para que pueda haber preguntas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. Gracias porque me encanta cuando contáis vuestra experiencia con el modelo, empezando desde ese control y mejora, ¿no? de la calidad y acabando con ese, nos ha ayudado a dar coherencia a la organización global, ¿no? O sea, yo creo que has contado la trayectoria de una forma muy interesante. No sé si hay alguna pregunta que queráis lanzar. Mira, hay una persona que nos pregunta, Carmen Monpó, nos pregunta que si podrías explicar más sobre el liderazgo y el comité técnico. Sobre, perdona. El liderazgo y el comité técnico. Bueno, la comisión técnica está formada por todos los mandos del hospital. Entonces, bueno, ahí todos ponemos en común aquellas cosas que afectan a cada departamento, pero que nos afecta a todos. Nos ha ayudado mucho a que nos comuniquemos mejor, a que nos entendamos mejor y a que entre ellos se colabore muchísimo mejor. A compartir que el propósito que es de todos, desde los distintos rincones de tanto mantenimiento como cocina, como rehabilitación, trabajo social, desde los distintos departamentos del hospital, todos tienen el propósito como el principal objetivo y se nota. O sea, la colaboración y el decir, pues no te preocupes que yo te hago esto, no te preocupes que yo... O sea, es que es como que de repente, digo de repente, pero no es de repente, porque llevamos mucho tiempo, ¿no? Pero es como que de repente lo que nos pasa a todos nos importa, aunque no estemos en ese departamento. Y si yo puedo colaborar, porque estas cosas todo el mundo habla. Sí, la colaboración, el trabajo en equipo, pero es que hay que ir más allá y hay que evidenciar un compromiso de toda la organización. Y eso, yo, que llevamos mucho tiempo, yo lo llevo viendo en los últimos años. Antes lo decíamos, pero ahora nuestro comportamiento es otro. Todo nos importa lo que le pasa a todos y todos hacemos lo posible porque lo que le preocupe a personal, en los mandos intermedios, no te preocupes que yo te doy, no te preocupes que yo... Y esa colaboración y ese entendimiento y esa ilusión, porque de verdad que hay ilusión en eso y se nota. Y esa ilusión y esas ganas, eso es lo que nos ha dado ese salto cualitativo que se respira otro ambiente. Nos ha ayudado a Tema pensar cultural. diferente, a pensar diferente. Los líderes en esa comisión, todo lo que ponemos sobre la mesa hay que pensarlo bien. Si queremos hacer proyectos, que hacemos varios, pero hay que pensarlo bien. Hay que liderarlo desde la primera. Hay que mejorarlo, hay que estar dispuesto a las críticas buenas y malas, pero de verdad, es que todo esto lo hemos oído 80 veces, yo también, pero os aseguro que no siempre sale bien. No sé si soy capaz de transmitirlo, pero no siempre sale bien.
Y, y yo lo que noto es que esto es una realidad, ya no es algo que decimos, es una realidad en el hospital. Y hay que ser coherentes y comunicar sin miedo, es que no pasa nada y no tener miedo de equivocarnos. Las personas que dirigimos el hospital no lo sabemos todo, no pasa nada. Es más, sabemos a lo mejor hasta menos, pero no pasa nada. Hay que Pero ser, también, Rosa, quizá es re- eso que estás diciendo es el liderazgo desde el ejemplo, ¿no? También importante. o sea, y luego hay que creerse las cosas. Está O sea, claro, tú no puedes ir con un proyecto que no te lo crees porque se nota está que no te lo claro. crees ni tú. Entonces, cuando tú te crees lo que pones sobre la mesa, cuando tú vas la primera, cuando tú estás dispuesta a escuchar, cuando estás dispuesta a mejorar, a que haya críticas, si es que no pasa nada, cuando eso se normaliza y no pasa nada, y eso está normalizado en la comisión técnica, ¿eh? Nos ha costado, ¿eh? Y ojalá nos dure, porque todo esto es cíclico también, yo también lo sé. Esto es algo que hay que cuidar y mimar muchísimo, porque las cosas se te van por detalles y Mm, en nuestro entorno ahora vienen los traslados, hemos estado con procesos de estabilización, hay un cambio de profesionales constante, con lo cual la cultura hay que estar encima, porque si no, surge otra distinta. Y si surge otra distinta, esto no es lo mismo. Entonces, bueno, pues es un reto constante, que pero no se también nos puede hemos dejar de formado trabajar, mucho, ¿eh? está claro. Constantemente la comisión técnica se está formando, ¿eh? Todos los años tenemos sesiones de formación, pero este es el compromiso. Y si no, no pasa nada. No, estar en la comisión técnica no es obligatorio, pero el compromiso es este. Muy bien, gracias, Rosa. A mí me gustaría lanzaros una pregunta, igual incluso a los tres, ¿no? Porque aquí tenemos organizaciones que llevan años trabajando con el modelo FQM, que han avanzado mucho, pero también hay otras que están viendo si empiezan, que están empezando o que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, tanto desde el punto de vista vuestro del hospital, con todo el camino que tenéis recorrido, como desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, y Juan y Alberto, que han trabajado en la guía, pero que trabajan con hospitales muy diferentes, ¿no? Quizá qué recomendación o qué recomendaríais a otros centros sanitarios que estén pensando en iniciar el camino hacia la excelencia con el modelo FQM, ¿no? ¿Por dónde pueden empezar? ¿Qué les recomendaríais? No sé, algo mm, breve Va, para no cerrar. sé. ¿Empiezo yo o cualquiera? No sé. ¿Sí? Como queráis. Si quieres empieza tú, Rosa, luego Juan y luego yo como tengo que despedir, pues así ya Venga, también y aprovecho yo. cerramos Vale. así. Pues yo creo que por donde empezaría es por que tengan claro lo que quieren y se pongan firmemente a trabajar en aquello que constituye su propósito. Para mí sería la clave y luego poquito a poco se va construyendo. También les diría que pierdan el miedo al tema de las evaluaciones. Son una oportunidad de mejora extraordinaria. No pasa nada, hay que liberarse de las evaluaciones. Hay que trabajar, mejorar y con mucha ilusión, mucho empeño y cuidando a la gente, porque al final nosotros podemos poner sobre la mesa los proyectos que queramos, pero los profesionales son los que lo llevan a cabo. Con lo cual, de la mano de ellos y con ese equilibrio que hay que mantener entre avanzar en calidad y cuidar que la burocracia no nos paralice, que también hay un riesgo ahí importante. Pero bueno, ponerse a trabajar y sobre todo creer en lo que van haciendo y el camino llega. O sea, si te pones a trabajar, esto llega. Muy bien, gracias, Juan. ¿Y Bueno, a quieres ver, añadir? es una opinión, que decir, no se puede ser muy dogmático porque las organizaciones son extraordinariamente diferentes, ¿no? Digamos, pues por dar una idea general, sobre todo para aquellos que empiezan un camino, no aquellos que ya están en el mismo, ¿no? Lógicamente tienen que valorar un poco la situación de partida y dónde quieren llegar, ¿no? Identificar claramente qué es lo que pretenden conseguir, por una parte como organización y por otra parte con los recursos, en este caso con el modelo. ¿Qué es lo que quieren conseguir con el modelo y qué podrían conseguir con el modelo, ¿no? Porque hay que entender que la herramienta, el recurso, la metodología no es la meta, el camino es la meta. Es decir, que tienen esa voluntad
de llegar y por lo tanto el modelo FQM les puede ayudar en determinados puntos, en determinados momentos, ¿no? Y aunque es una coletilla que siempre aparece, pero inevitablemente es así, porque también las organizaciones pues son permeables a los cambios, a las políticas y a los liderazgos. Los liderazgos son extraordinariamente decisivos porque cambian también los rumbos en un determinado momento. Y si no existe, digamos, una suficiente incorporación dentro, o sea, sistemática dentro de la organización, el rumbo puede cambiar absolutamente. Por tanto, tiene que haber una reflexión de fondo, ¿no? Y los primeros pasos tienen que ser los primeros pasos que tengan un recorrido progresivo, es decir, de avances progresivos y viendo metas alcanzables. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque metas basadas en reconocimientos, sellos o ser una imagen similar al del vecino, creo que terminan saliendo mal a largo plazo. Gracias, Juan. Bueno, yo Alberto, creo, ya. sí, ya para terminar, es muy importante, como dice Juan, la decisión. Es decir, en nuestro caso de comunidad nos vino dada, porque ya se decidió a nivel comunitario que el modelo para toda la Comunidad de Madrid era el modelo FQM y una forma de trabajar. Pero yo creo que hay 4 o 5 claves que sí me gustaría reflejar. Primero, el liderazgo mantenido. Rosa ha hablado del liderazgo, pero claro, ya lleva muchos años en la gerencia y tú cuando ves organizaciones que han conseguido crecer mucho en cualquier tipo de resultado, detrás generalmente hay un liderazgo mantenido, que no tiene que ser la misma persona, pero sí el mismo camino. Entonces yo creo que el liderazgo mantenido es fundamental porque las organizaciones mm, soportan muy mal los cambios. Cambios que además estás en un modelo de transformación se llevan mal. En segundo lugar, cuando tú empiezas a trabajar, yo creo que es muy importante sensibilizar y formar. A mí lo primero que me decían, bueno, sí, ya soy yo, pero ¿y ahora qué hago? Entonces, es muy importante todo esto de tener una guía, el interpretar, el dar formación, el dar una formación adecuada y una sensibilización a lo que tú tienes en tu organización. A veces queremos hacer máster de entrada y no nos damos cuenta que a lo mejor con un taller de 5 horas nos va mucho mejor, porque además es para toda la organización, con lo cual te tienes que adaptar mucho. En tercer lugar, trabajar mucho en el proceso, en ver cuáles son tus procesos importantes. Guadarrama tiene ahí una pequeña ventaja y es que, como ella ha dicho, pues no es un hospital de agudos y tiene otros inconvenientes, pero tiene esa ventaja. Pero hay que trabajar mucho en tus procesos, identificar bien en cómo quieres hacerlos. Y ahí es muy importante lo que decía un gerente, el cotillín. Es decir, ver lo que hacen los demás, aprender, comparar, utilizar mucho el benchmarking, pero como herramienta de mejora, no solo como herramienta de comparación. Pues mucha gente piensa que el benchmarking es compararte y no es verdad. El benchmarking es identificar al mejor y aprender de él. Por último, me parece muy importante reconocer y celebrar. Quiero decir, en una organización, para que la organización se mantenga mucho tiempo, tenemos que ir dando caramelos, herramientas blandas, como lo queráis llamar. Pero hay que animar a la gente. Y no hace falta tener un reconocimiento más 700. A veces, como nos ha puesto Rosa, es poner la foto en la pared. Entonces, yo creo que con un liderazgo mantenido, con una sensibilización y formación, con trabajar en los procesos, con identificar los mejores, aprender de ellos y con reconocer, celebrar, serían elementos que me parecen importantes para conseguir organizaciones con muy buenos resultados. Yo por mi parte me despido dando las gracias de nuevo a todas las personas que han trabajado en la elaboración de la guía, al club por el apoyo que nos da, porque yo lo digo siempre, siempre para hacer esto hay alguien que te empuja por detrás y por supuesto a Rosa y a todo el Hospital de Guadarrama por ese extraordinario resultado que, como ella ha dicho, no es un resultado de un año ni de dos, es un resultado mantenido y que se basa mucho en lo que yo digo muchas veces, que es ser enzimático, estar encima de, mantenerlo, y eso es lo que yo creo que es una de las claves del éxito. Así que por mi parte nada más, despedirme ya de todos vosotros, agradeceros que nos hayáis acompañado y le cedo la palabra ya a Susana para que en el nombre del club despida esta Nada, pues, reunión. Alberto, pues muchísimas gracias. Gracias a Alberto, a Juan, a Rosa. Creo que ha sido una sesión súper interesante. Recordar
que en la plataforma de conocimiento en nuestra web tendréis la grabación, tendréis las presentaciones de la guía y el caso de éxito del Hospital de Guadarrama, y que la guía está disponible, como ponía antes Juan, para descarga para los que no lo hayáis hecho más. Así que nada, os hemos dejado la encuesta, así que si nos dais feedback os lo agradecemos, y gracias pues a las más de 50 personas que han estado conectadas para acompañarnos hoy por la mañana. Que nada, pues gracias a todos. Muchas gracias. A ti, Rosa. Buen día a todos. Chao.